Este, Como ya dijo el pastor, mi nombre es David Vargas, tengo 26 años, no soy tan joven como Sofi, aunque todavía me considero joven. Este, como decía el pastor, fui criado acá, yo llegué hace 14 años, me invitó el hermano Diego, que es uno de mis mejores amigos, hoy pastor en guardia, y la tercera ocasión que yo vine, hicieron la invitación para que aceptara a Cristo, y yo vi que varios levantaron la mano y yo también lo hice, pero lo hice solo como por ser uno más. Pero hasta 2 años después fue cuando yo realmente acepté a Jesús, cuando yo realmente puse mi fe en Él. Yo tenía miedo de ir al infierno y yo quería seguir a Dios. Entonces, después de 2 años de muchas luchas, fue cuando realmente tomé esa decisión. Y 2 años después empecé a ayudar en el ministerio de la escuela dominical. Ya gracias a Dios tengo 10 años sirviendo en esto y ha sido una bendición muy grande. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque la lección de hoy va a ser muy personal. La lección de hoy vamos a hablar sobre... Vamos a ver si me ayudan ahí con la proyección. Vamos a hablar sobre cómo ser un buen cristiano y no morir en el intento. No me malentiendan, no voy a decir que durante todos estos años yo he sido un excelente cristiano, porque no ha sido así. He tenido etapas buenas, he tenido etapas pésimas, pero de las dos cosas he aprendido un montón y es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Pero antes de empezar vamos a orar para que sea Dios el que hable y no yo. Entonces, oremos. Padre Santo, amado Dios, gracias por este día y gracias por ser tan bueno con nosotros y gracias porque podemos venir un día más a tu casa, podemos venir a aprender de ti, Padre, podemos venir a adorarte y quiero pedirte que bendigas mucho ahora este rato de enseñanza, Padre. Quiero pedirte que esto que traigo sea de mucha bendición para todos acá, Padre, y que podamos aprender algo o si ya sabemos algo podamos recordarlo y podamos aplicarlo en nuestras vidas para, como dice la lección, ser buenos cristianos, que es algo muy importante. Quiero pedirte que prepares nuestros corazones, ayúdanos a poner mucha atención, aleja a Satanás, Padre, aleja distracciones, aleja cualquier cosa mala y que sea un buen culto. En nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, voy a explicarles algo. Durante la lección vamos a usar esta línea. Este es un resumen muy pequeño de mi vida cristiana. Han habido como diferentes etapas que vamos a ir viendo y ahí vamos a ir avanzando poco a poco. Y mi primera etapa fue cuando yo me convertí de verdad. Yo decidí poner mi fe en Cristo y cuando uno es un recién convertido es una etapa muy bonita. Uno tiene una nueva naturaleza adentro. Ahora ya sabía algunas cosas que estaban mal y ya no quería hacer mal esas cosas. Cuando hacía algo malo, el Espíritu Santo me decía que estaba haciendo algo malo. También algo que me encantaba, bueno, y todavía me gusta, era cuando descubrí lo mucho que me gustaba adorar al Señor. A mí me encantan los cantos que cantamos acá, valga la redundancia, y cantarle a Dios fue una experiencia increíble que me llenaba de gozo. Y es vacilón, como yo a la corta edad de los 14 años, yo había encontrado algo que muchas personas buscan durante todas sus vidas y no lo encuentran, esa llenura, sentirme tan cerca de Dios. Y esa fue mi primera etapa, pero no todo fue color de rosas, porque vamos a ver el primer punto de la lección de hoy, y es que no debemos ser un cristiano camuflado. ¿A qué me refiero con esto? Yo me convertí, como les dije, tuve esa experiencia muy bonita, pero ¿qué pasó? Que, como les dije, en la vida cristiana no todo es fácil, de hecho que es muy difícil. Era muy fácil para mí ser un cristiano aquí, entre esas paredes, pero allá afuera era muy difícil. Para los que me conocen, yo siempre he sido una persona muy introvertida, una persona que le cuesta mucho expresarse.
yo era de esos chiquillos que se sientan allá en una esquina solos, sin hablarle a nadie, con miedo a hablar, con miedo a expresarse. Y ahora yo era un cristiano. Y a mí me aterrorizaba compartir mi fe. Y yo no quería que ninguno de mis compañeros en el colegio se dieran cuenta que yo era cristiano. Pero ¿por qué no quería eso? Aparte de ese miedo, tenía varias cosas que me frenaban, como el miedo a que me rechazaran, como el miedo a dejar mal la iglesia. ¿Y por qué dejar mal la iglesia? Porque aunque yo he puesto mi fe en Cristo, todavía yo no actuaba al 100% como un cristiano. Había muchas cosas que yo tenía que cambiar. Y yo sabía que si yo le predicaba a uno de mis compañeros, ellos me iban a decir, pero ¿de qué está hablando usted? ¿Cómo me va a decir eso si usted es igual a mí? Y vamos a ir al segundo punto, que es que debemos tener un buen testimonio. Como pueden ver, el bichito todavía no ha avanzado, porque yo todavía estaba en esa etapa de lucha, de miedo a compartir mi fe. Y este es el segundo punto, en cómo ser un buen cristiano y no morir en el intento, y es que debemos tener un buen testimonio. Pero ¿por qué tenemos que tener un buen testimonio? Porque, bueno, como le dije antes, si tenemos un mal testimonio, no tenemos la autoridad para testificar a los demás. Es algo muy importante. ¿Y cómo podemos tener un buen testimonio? Pues la guía de cómo tenemos que tener un buen testimonio está acá. Acá nos dicen qué debemos y qué no debemos de hacer. Resulta que ya avancé un poquito y ya no tenía tanto miedo de compartir mi fe, ya había arreglado muchas cosas. Y el tercer punto es que debemos tener una buena relación con Dios. Y vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al Salmo 73, capítulo 28. Ok, dice así: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Este punto yo creo que es lo más importante de lo que voy a hablar hoy. Porque si nosotros no tenemos una buena relación con Dios, vamos a fracasar como cristianos. Porque nosotros sin Dios no somos nada, somos una basura. Pero cuando nosotros tenemos a Dios, nosotros podemos reflejar el amor de Dios a los demás. Y ellos pueden ver cosas diferentes en nosotros y podemos alcanzar a esas personas que no conocen a Dios. ¿Cómo podemos tener una buena relación con Dios? Es lo mismo que tener una buena relación con cualquiera. Como por ejemplo, mi relación con el pastor. ¿Cómo puedo tener yo una buena relación con el pastor? Para eso yo tengo que comunicarme con él. Si yo no me comunico con él, no voy a poder tener una buena relación con él. Entonces, yo tengo que hablar con él y tengo que escuchar lo que él me diga. Tenemos que hacer lo mismo con Dios. ¿Y cómo podemos hablar nosotros con Dios? Es una pregunta muy fácil, y es orando. Si nosotros oramos, es la forma de que nosotros expresamos a Dios nuestros deseos, nuestras pruebas, cualquier cosa que esté pasando con nuestras vidas. Aunque Dios lo sabe todo, Él quiere que nosotros compartamos con Él y le hablemos. ¿Y cómo nos responde Dios a nosotros? Por medio de su palabra, ya sea en un devocional que tengamos, ya sea en una prédica. Pasa algo vacilón, de hecho que hace poco lo estaba hablando con un amigo, que es curioso cómo uno a veces llega a la iglesia y empieza uno a escuchar la prédica y uno se pregunta, pero ¿quién fue el sapo que le dijo al pastor lo que yo estoy viviendo? Porque la prédica es como que va dirigida al 100% hacia mí y hacia nadie más. Y eso no es casualidad, eso es Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y así funciona. Dios nos habla de muchísimas formas.
también nos puede hablar directo a nuestro corazón cuando nos dice que hagamos algo o cuando nos dice que no hagamos algo. Cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, empezamos a alimentar nuestro espíritu. Nosotros tenemos dos naturalezas en nosotros. Tenemos la carne y tenemos al Espíritu Santo. Y ellos batallan día a día. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a alimentar mi carne? Obviamente, mi carne, como la estoy alimentando, se va a hacer más grande, se va a hacer más fuerte y va a derrotar fácilmente al Espíritu que tengo en mí, que va a estar débil. ¿Cómo alimento yo mi carne? Pues muy fácil, pecando. Cada vez que diga una mala palabra, cada vez que mienta, cada vez que fornique, con todos esos pecados, lo que estamos haciendo es alimentar a nuestra carne. Y como nuestra carne está tan fuerte, obviamente va a ser mucho más difícil para nosotros vencer el pecado, porque hemos ejercitado un montón la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya nuestra carne está súper fuerte y sentimos que en todas las luchas perdemos, tenemos que alimentar al Espíritu. Y eso es lo que hacemos cuando tenemos una buena relación con Dios. Cuando pasamos tiempo en la Biblia, cuando estamos orando constantemente, nuestro espíritu empieza a crecer, empieza a fortalecerse. Y ya no nos va a ser tan fácil, no nos va a hacer tan difícil algunas cosas como eran antes. Ya nuestro espíritu va a estar más fuerte y vamos a poder derrotar mucho más fuerte a la carne. Ahí avanzo un poco más, ya habiendo vencido el miedo de compartir mi fe y ya empezando a tener una relación con Dios, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir más allá. Y el siguiente punto es que debemos servir a Dios. ¿Por qué debemos servir a Dios? Yo me considero una persona insignificante, ¿para qué Dios me va a necesitar a mí? Pero vamos a ir a 1 Corintios 15:58, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en toda obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, muchas veces no vemos las recompensas de inmediato, pero cuando nosotros hacemos cosas para Dios, es la mejor inversión que podemos hacer. Muchas personas aquí en este mundo se esfuerzan por conseguir grandes riquezas, y si se esfuerzan de verdad, lo van a conseguir. Van a poder conseguir un montón de propiedades, dinero, todo lo que ellos quieran. Pero ¿qué pasa? Morimos y eso se lo dejamos a alguien más que probablemente va a despilfarrar toda la fortuna que hayamos hecho. ¿Qué es la mejor inversión que podemos hacer entonces? Ya se los dije, es servir al Señor. Como dice aquí, nuestro trabajo no es en vano. Y cuando muramos nosotros, vamos a tener recompensas que vamos a poder poner delante de los pies del Señor. Pero no solo eso, hay muchas otras cosas más por las que debemos servir al Señor. Personalmente, yo sirvo a Dios porque es una manera de devolverle un poquito de todo lo que Él me ha dado. Yo creo que nosotros no tenemos que ser malagradecidos. Dios nos ha dado demasiadas cosas, empezando por la salvación, que muchas veces menospreciamos el gran regalo que fue eso. Enviar a Jesús a morir en la cruz, y lo podemos ver en la Biblia, todas las cosas que Él pasó, todo por nosotros, por personas que no merecemos eso, por personas que lo despreciamos, por nosotros que no merecemos nada. Dios nos amó tanto, y yo creo que nosotros deberíamos ser un poquito agradecidos y servir a Dios. También otra razón por la que yo lo sirvo es porque es un privilegio. Y de verdad yo lo digo, algunos de los momentos más felices de mi vida, y sin exagerar lo puedo decir, han sido sirviendo a Dios. Yo recuerdo la primera vez que
Dios me dio el privilegio de guiar a alguien a sus pies. Fue una experiencia tan increíble, una satisfacción tan grande lo que yo sentí, que yo no lo puedo expresar con palabras. Y ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he vivido, y todo fue gracias por estar sirviendo a Dios. No fue que yo salvara a esa persona, yo nada más fui un instrumento, pero estar al frente de alguien y ver cómo se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesús en su corazón, para mí es una experiencia increíble que yo nunca voy a olvidar. Pero ¿qué pasa? Llego yo al punto en que ya empiezo a servir al Señor, pero a veces nosotros desviamos nuestra mirada de Jesús. Y a mí me pasó eso. Yo llegué al punto en que estaba cansado de servir. Yo llegué al punto en que ese mismo cansancio me hacía querer alejarme de Dios. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, yo había quitado mi mirada de Jesús. Yo no estaba sirviendo ya por amor a Dios. ¿Por qué estaba sirviendo yo? Por recibir una palmada en la espalda. Y ya cuando no pasaba eso, ahora ¿por qué estaba sirviendo? Estaba sirviendo solo como para no quedar mal, solo como para que el pastor no me regañara. Yo llegué a ese punto tan bajo. Y cuando yo llegué a eso, mi relación con Dios no estaba bien. Yo había dejado de lado tener un rato todos los días para compartir con Él. Yo no estaba leyendo la Biblia. Yo llegué a un punto donde vivía como yo quería entre semana, y el viernes en la noche me ponía bien con Dios para llegar el fin de semana tranquilo a la iglesia y no sentirme mal, según yo. Yo no me estaba arrepintiendo de verdad. Yo estaba arrepintiéndome, no sé, como solo para sentirme bien conmigo mismo. Entonces, ese fue el segundo punto, a la siguiente etapa donde yo pasé, donde servir a Dios para mí se convirtió en algo cansado. Yo ya no lo estaba disfrutando. Yo lo veía como algo muy pesado. ¿Y qué pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios? Pasa lo mismo que cuando somos niños y desobedecemos a nuestros padres, y es que viene el castigo. Y llegó el castigo a mi vida. Les voy a contar algo curioso. Yo durante muchos años yo escuchaba a las personas que decían, pero qué difíciles que son los problemas. Pero yo no tenía problemas grandes en mi vida. Yo tenía problemas cotidianos, pero no tenía esos problemas tan grandes que otros decían. Y yo tenía miedo. Yo tenía miedo de que todos esos problemas se juntaran y vinieran de un solo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Yo no estaba bien con Dios y llegó el castigo. Y a veces nosotros somos tan cabezones que nos fajean una vez y seguimos de necios. Nos fajean otra vez y seguimos de necios. Y a mí me pasó eso. Hubo un año donde fue increíble. Era era castigo tras castigo tras castigo. Y cuando uno llega a ese punto, uno puede hacer dos cosas. Uno puede arrepentirse y volver su mirada a Dios, o uno puede alejarse de Dios y destruir su vida. Gracias a Dios, yo decidí, no, yo no quiero estar mal. Yo quiero volver mi mirada a Él y quiero hacer las cosas bien. Y si ahora voy a servir, no voy a servir por nadie, no voy a servir por el pastor, no voy a servir por la congregación. Voy a servir porque de verdad amo a Dios y porque yo quiero hacer las cosas bien. Y llegamos al quinto punto de cómo ser un buen cristiano y no morir en el intento, y es pedir perdón. Todos nosotros somos pecadores y todos vamos a fallar, pero está en nosotros qué hacemos después de pecar. Si dejamos que el pecado siga creciendo, y el problema con el pecado es que un pecado lleva a otro, y lleva a otro, y lleva a otro, y cuando nos damos cuenta, estamos haciendo cosas que un tiempo atrás jamás íbamos a pensar que íbamos a estar haciendo, porque hemos dejado entrar tanto el pecado en nuestras vidas. Y yo creo que, y eso no tiene que ser así. Cuando nosotros pecamos, tenemos que arrepentirnos lo más rápido que podamos, pero tenemos que arrepentirnos de corazón. Tenemos que pedirle a Dios perdón y que nos ayude a vencer
esas cosas, esos, esos obstáculos tan grandes que tenemos en nuestras vidas. El miércoles, este miércoles, don Arturo enseñó algo que yo nunca había pensado. Y eso es algo que me llena a mí de mucha satisfacción, de saber que uno puede ir a la Biblia y leer un pasaje que ya haya leído muchas veces y uno siempre puede aprender algo nuevo. Y vamos a ver la vida de Saúl y la vida de David. Los dos hicieron cosas malas. Y vamos a ver para nosotros quién parece que hizo cosas peores. Saúl, le faltó fe. Yo creo que es un pecado que es muy común en nosotros. Muchas veces dudamos de Dios. Muchas veces le pedimos algo a Dios y dudamos de que Él nos pueda contestar. No me parece un pecado tan grande según mi carnalidad, ¿verdad? ¿Qué más hizo Saúl? Desobedeció a Dios. Yo creo que es algo que tal vez hacemos todos los días también. Por más pequeño que sea, es un pecado que es muy fácil que cometamos. Pero ¿qué hizo David? Vean qué contraste más grande hay. Adulteró. Él, siendo el rey de Israel, teniendo que estar en guerra, dijo: no, voy a quedarme de vago en la casa. Y se quedó, vio una mujer, la codició y tomó la decisión de adulterar. Pero no solo eso, su pecado lo llevó a otro más. Asesinó a un hombre justo para, según él, cubrir su pecado. Vean qué distinto, ¿verdad? Saúl, unos pecados que consideramos normales, y David, unos pecados terribles. Pero la Biblia dice que el corazón de David era conforme al de Dios. El corazón de Dios entonces es adúltero y es asesino, ¿no? David tenía un corazón de arrepentimiento. David, aunque él cometió cosas terribles, él se arrepintió de corazón y él le pidió perdón a Dios. Y aunque él recibió las consecuencias de su pecado, él se arrepintió de verdad. Y vemos las cosas increíbles que hizo Dios con él. Y nosotros tenemos que ser iguales. Cuando nosotros caigamos en pecados, por muy pequeño que sea, a veces menospreciamos los pecados y no tiene que ser así. Cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo mal, tenemos que pedirle perdón a Dios. Y si hicimos algo muy malo, algo que nosotros nos daría vergüenza confesar, aún así también tenemos que pedirle perdón a Dios para que nosotros podamos recuperar nuestra comunión con Dios y podamos acercarnos a Él. Yo en este momento de mi vida, bueno, ahí está mi línea de vida cristiana de momento, estos 12 años que he vivido. Yo sé que hay personas que llevan muchos más años en la vida cristiana que yo. Estoy en una etapa donde yo quiero hacer bien las cosas, yo quiero servir a Dios de corazón y quiero estar a cuentas con Él. Cuando hago algo malo, quiero acercarme a Él y pedirle perdón. Pero eso no significa que de aquí a un mes yo voy a estar bien, porque si nosotros quitamos nuestra mirada de Dios, nuestra vida va a tomar un rumbo que nosotros no esperamos. Yo no soy lo suficientemente bueno como para decir, no, yo llegué a un punto donde yo ya no tengo que hablar más con Dios, no tengo que leer la Biblia porque ya soy demasiado cristiano, no necesito eso. Jamás vamos a llegar a ese punto mientras estemos en esta carne. Entonces, como les dije antes, para mí el punto más importante es que tengamos una buena relación con Dios, que todos los días busquemos leer su palabra, que todos los días nos comuniquemos con Él, que todos los días sintamos la presencia de Dios cerca. Y es algo increíble, es algo que cuando yo tengo pruebas, no sé, yo me siento seguro de saber que tengo a Dios conmigo y siento esa paz, que aunque yo sé que yo no tengo el control de las cosas, Dios sí tiene el control de las cosas y Él va a resolverlas mucho mejor de lo que yo las puedo resolver. Y eso es algo que yo no cambio por nada. Prefiero someterme a la voluntad de Dios y sentirlo cerca y saber que Él me va a guiar a hacer lo que a mí se me dé la gana y no sentir la presencia de Dios y sentirme lejos de Él y saber que mi vida va hacia
hacia malos lugares. Hermanos, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Yo quiero animarlos a que luchen por ser buenos cristianos. La vida cristiana es algo muy complicado, pero vale 100% la pena que nos mantengamos en la voluntad de Dios y que intentemos vivir una vida que le agrada a Él. Muchas gracias. Hay personas en la iglesia que usted jamás sabría lo que Dios hace en ellos si no lo cuentan que ha hecho Dios por usted. Quiero hacer algo, hermano David, gracias. Y gracias por su servicio. Es uno de los hombres más fieles de esta iglesia desde muy joven. Siempre está aquí. Hay un grupito de hombres que siempre está aquí y él es uno de ellos. Y ha pasado luchas, como él dice, y pruebas que muchos de ustedes adultos no han pasado. Y han permanecido. Satanás ha tratado mucho, especialmente esa generación de hombres que hoy gozamos de ver siervos como él, siervos como Diego, Steven, hermanos que están trabajando, Carlos Cárdenas, que está trabajando también y está en seminario con su nueva esposa. Dios puede usar al que sea, hermanos, siempre y cuando usted se entregue a él. Amén. Sí, iba a los campamentos, es más, nunca supe el nombre hasta como 3 años después, porque nunca hablaba en los campamentos. David era tan allá afuera, tímido, no decía nada, competía duro, pero nunca hablaba. Y verlo aquí hoy, hermano, me enorgullece mucho. Lo felicito. Vamos a hacer algo diferente. Jóvenes, pasen, vengan aquí, jóvenes, conmigo. Jóvenes, todos los jóvenes. Y no se cole usted adulto en esa fila, los jóvenes. Vengan aquí conmigo, un momento. Vamos a terminar el culto un poco diferente hoy. Vengan aquí, párense aquí arriba conmigo, no tengan pena. No vamos a cantar un especial, solamente quiero que muestren esas caras hermosas que tienen y disfruten este tiempo de ser así, guapos y guapas, ¿verdad, hermanos? Adultos, que lo disfruten. Mi abuelo decía, la belleza solo es a lo profundo de la piel, decía mi abuelo, pero lo feo llega hasta el hueso, decía él. Pero ustedes son bien bonitos, sí. Vea qué montón de jóvenes. Ahora, quiero que pase usted, los ancianos y adultos, y vamos a orar por esos muchachos. Amén. Venga, no se quede ahí. No pueden ir a orar por los jóvenes. Venga y ore. Vamos a orar por ellos. Hoy hemos sido retados en algunas cosas delicadas en la primera hora. A los adultos se nos cepilló un poquito en cuanto a nuestra responsabilidad para con nuestros jóvenes. Y en la segunda hora Dios nos retó con un joven que ha crecido en esta iglesia y que Dios está usando. Y si Él puede usar jovencitos, hermanos, usted necesita ponerse ahí, como decimos en buen tico, al pie del cañón, a ver qué quiere Dios con usted. Es refrescante ver jóvenes trabajando y sirviendo y haciendo cosas, pero la iglesia no se lidera con jóvenes. ¿Me entienden? La iglesia no se lidera y no se mueve hacia adelante con jóvenes, se mueve con los adultos de la iglesia. Nosotros nos corresponde liderarlos a ellos, enseñarles. Sí, nos retan, jóvenes nos retan, porque es difícil, es una edad súper complicada. Están tomando decisiones de adultos con la experiencia de casi un niño. Por eso fracasamos tanto como jóvenes, porque somos enfrentados con cosas que no corresponden. Y ustedes, hermanos, saben muy bien lo que hablamos. Entonces, usted puede orar por ellos. Yo sé que ora por los suyos y usted está con los suyos. No dudo eso, pero usted puede orar por los jóvenes de esa iglesia. Muchos de los jóvenes de esa iglesia vienen de familias quebrantadas, mixtas. 2, 3, 4 matrimonios. Ese es el ejemplo que tienen. Eso es duro para un joven. Yo tengo el privilegio particular en estos tiempos de que mis papás, papá biológico, mamá biológica, aún están juntos. ¿Sabe cuánta gente no puede decir eso ya? Y esos jóvenes están creciendo con todo eso. Y el diablo los pide, los pide, los pide. Y usted y yo como adultos podemos decir, un momento, joven, yo sé cómo es esto. Venga, venga. Como hizo Pablo con Timoteo, venga, venga, siéntese, conozca a su joven. Hable con ellos, no les tenga miedo. Sí, son muy inteligentes, vea, estos jóvenes hacen cosas que dice, wow, yo no sabía que una computadora podía hacer eso. Yo no sabía que mi teléfono hacía eso. Qué jóvenes más inteligentes, pero es que la inteligencia no es experiencia.
Y la experiencia es lo que a usted le ayuda a balancearse en la vida. Ellos necesitan de su experiencia, pero de la buena, no de la callejera. No se equivoque, no de la callejera, de su experiencia espiritual con el Señor. El creyente maduro diciéndole al creyente joven: mamita, papito, es por aquí. Acérquese, conózcalos, conozca sus nombres. ¿A usted no le gusta cuando le llaman por nombre, joven? Es bueno. ¿Usted conoce los nombres de todos los jóvenes de la iglesia? ¿Adulto? ¿Acaso que ellos vienen y me saludan? Yo he escuchado a algunos de ustedes decir: acá hay jovencitos que no vienen a saludar. ¿Por qué usted, adulto, maduro, no hace usted el esfuerzo de decir: ¿cómo está, hermanita? Que Dios te bendiga. ¿Cómo está? Ay, el nombre. Ah, sí. Ellos son jóvenes. Y usted se queja que no los saludan. Yo sé que falta de ética en el mundo hoy. ¿Quién no sabe eso? Pero son jóvenes. Vaya usted, preséntese. Hermanito, hermanita, ¿cómo está? Tomen interés. Eso es lo que impacta la vida de un joven. Fue lo que me impactó a mí. Que me agarrara un viejo una vez y me dice: ven acá, papito. Sí, señor. Yo enseñé, una de las primeras veces que enseñé. Y me dice: usted dijo esto y esto, hijo, pero quiero, no me regañó, por dicha, porque yo estaba así súper sensible, como que aquí viene la regañada. Me dice: quiero enseñarle algo mejor. Y me dio unos 2, 3 tips y yo dije: ya ese hombre murió. Pero yo agradezco al Señor lo que él hizo ese día. Marcó mi vida. Y no fue mi papá. Fue un hombre que dice: este jovencillo medio tiene potencial. Voy a darle un tip. Y me llevó con amor y me dijo esto y esto y esto. Y yo digo: Señor, gracias, porque ese hombre me hizo no verme tan tonto. Qué feo verse tonto enfrente de la gente, ¿verdad, jóvenes? Oramos por ellos. Cada uno en su corazón. Tomemos la mano del que está a la par y oramos. Señor, gracias porque hoy hemos podido disfrutar de ver ejemplos jóvenes en nuestra iglesia, Señor, presentarse aquí ante la congregación con música, sirviendo, recogiendo ofrendas, Señor, enseñando. Y Padre, podemos tener muchas opiniones, pero son jóvenes que están dispuestos a venir ante su iglesia y decir: aquí estamos los jóvenes. Y es un reto porque tenemos que los adultos decir: bueno, aquí, ¿dónde estamos los adultos entonces? Y Señor, necesitamos que tú pongas alrededor de estos muchachos un vallado, que los protejas, Señor, por favor. Sabemos que lo haces, pero estamos implorándote, Señor, que podamos ver en ellos frutos en toda buena obra. Porque lo contrario, Señor, es lo que vemos más: jóvenes destruidos, alejados, y llegan a ser adultos destruidos y alejados. Y Dios, yo pido que hoy en esta iglesia podamos los adultos que estamos aquí parados con ellos, con nuestra presencia aquí, nuestra postura, decir: muchachos, estamos comprometidos con ustedes, para llevarles con nuestro ejemplo, nuestra fidelidad al Señor, nuestra instrucción en lo que usted necesite. Y Señor, que seamos una iglesia que tenga el privilegio de ver jóvenes que vencen el pecado. Que como el hermano David nos expresó: yo pasé por épocas feas, pero el Señor me mostró. Y Señor, aquí hoy Él está en victoria. Y lo está mostrando con su vida y su testimonio. Así, Señor, quiero ver a todos los jóvenes en esta iglesia. Te ruego que los cuides, Señor, y a nosotros los padres que estamos llevando del día a día con estos jóvenes, Señor, qué difícil es. Qué difícil es transicionarnos de un momento cuando son pequeños y cuando ellos hacen lo que se les dice, cuando usted puede llevarlos y tenerlos casi que encerrados, a cuando ya salen afuera al mundo, Señor, y tenemos que lidiar con todas las otras influencias. Y a veces, Señor, no sabemos qué hacer. Y yo pido que dé sabiduría a mis hermanos aquí presentes que están criando jóvenes, sean padres físicos, biológicos o no, sean los abuelos, sea tío o tía, amigos de la familia, que sabe que necesita o que tiene la apertura de hablar, de instruir. Que, Señor, dejemos de hablar tanto de fútbol y de PlayStation y de estupideces y hablemos de cosas que son necesarias para sobrevivir como un cristiano, tal y como se nos habló hoy. Ponemos en tus manos, Señor, a estos jóvenes. Y, Señor, entregamos nuestros jóvenes a ti, para que tú los lleves en el camino tuyo. Y ayúdanos, Señor, a ser el ejemplo que tenemos que ser. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por lo que tú haces en nosotros, en nombre de Cristo Jesús.
Amén.